Somos el Grupo Calpa, que en nuestra lengua significa fuerza. Nuestro colectivo está conformado por Geraldine Nieto, Michael Fuentes, mi persona, Franco Ipo. Nosotros fuimos los ganadores de la convocatoria de Jóvenes por el Cambio de 2023. Hoy queremos presentarles los logros de nuestro proyecto titulado Reviviendo nuestra memoria cultural indígena con la fuerza de la juventud quichua de Cúcuta. Aprendimos mucho durante la realización de este proyecto, donde dialogamos con nuestros sabedores de nuestra comunidad indígena. Conocimos su infancia y notamos la diferencia de cómo hemos sido criados nosotros aquí en la ciudad de Cúcuta, evidenciando la pérdida de nuestra identidad cultural. Por eso, nuestro objetivo fue compartir las historias de nuestros ancestros con los miembros más jóvenes de la comunidad. Para ello realizamos diferentes reuniones de socialización en diferentes casas de taitas y mamás. Llevamos a cabo una reunión con 6 miembros de la Junta Directiva del Cabildo, quienes son los líderes elegidos por la comunidad indígena. Con ellos socializamos el proyecto, presentamos el presupuesto y concertamos las fechas de las 4 reuniones con los sabedores y las 3 socializaciones con las familias, los lugares en los que se definieron las personas que formarán parte del proyecto y los sabedores que compartirán sus relatos para ser incluidos en la cartilla. El gobernador David Terán nos felicitó por la iniciativa nacida desde los jóvenes y nos recalcó que la importancia de la consulta previa con la Junta del Cabildo, pues toda acción que nos involucre debe ser concertada con las autoridades y líderes. Luego de esta reunión cerramos la jornada con un almuerzo en equipo, ya que para nuestra comunidad este tipo de reuniones siempre es importante. Además, contamos con la participación de nuestro gobernador Taita, quien bendijo los alimentos. Esto también es importante para nosotros, el tema de armonizar, incluso cuando estamos ante entidades públicas u otros funcionarios. La primera reunión la realizamos con los sabedores Segundo Peralta, María Quito, Matilde Morán y Ilvia Morales. Durante esta reunión nos contaron sobre la infancia de cada uno en el campo, anécdotas de sus vidas y sus tradiciones. La señora María nos relató que debido a la ausencia de relojes, su mamá le enseñó a calcular la hora del día basándose en la posición del sol. Ella se alineaba y si la sombra estaba detrás, era por la mañana. Si estaba adelante, era por la tarde. Y si quedaba en línea con el cuerpo, era mediodía. Esta práctica natural la guiaba, sin embargo, para llegar a la escuela a tiempo, la campana marcaba el ritmo. El primer llamado era la atención, el segundo indicaba que debían estar allí, y el tercero sonaba para el cierre de las puertas de la escuela. La segunda reunión fue la continuación de las historias de los sabedores María Quito, Segundo Peralta y Matilde Morán. Ellos siguieron aportando conocimientos con sus anécdotas sobre la vida en el campo, cómo estudiaban, dormían, comían, jugaban. Nos contaron algunas experiencias sobre el noviazgo, de cómo se pedía la mano, cómo era la tradición del matrimonio e incluso en algunas historias nos contaron sobre el tema cuando se robaban las mujeres para casarse. Cuando esto pasaba, las mujeres eran encerradas en unas habitaciones de la comisaría y no se dejaban salir hasta que ellas consintieran ese matrimonio que en realidad estaba haciendo juro. A ellas las obligaban a decir que sí. El hecho de que una vez estando en esos cuartos de los cuarteles, les decían que si no decían que sí se querían casar, pues ellos iban a esparcir el rumor por la comunidad de que ya no eran señoritas, que habían estado con un hombre, y por temor a su reputación, lo que dijeran de su familia, ellas decían que sí. La primera socialización tuvo lugar en la casa de la familia Picuasi, donde las protagonistas fueron las hermanas María Dolores y María Rosa. Ellas compartieron con nosotros algunas de sus experiencias más dolorosas de su niñez en el campo
y una experiencia paranormal que tuvieron con un ser conocido como la Chificha, quien es conocida como un ser del mal parecido a lo que conocemos como una bruja, pero que se come a los niños. Ellas nos relataron las razones que las llevaron a emigrar de Ecuador a Colombia. Entre esas causas nos encontramos con el tema económico. Una vez dijo que siempre hay bruja, ¿no? Dice que bruja no hay, la chificha, nosotros decíamos. La chificha. 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 Chificha, él decía que una vez nos fuimos que cuando mi tío lo vimos estaba acostado con esa falda bastante delgado y el pelo rojo así todo. En la tercera y cuarta reunión contamos con la participación destacada de Margarita Hippo, Segundo Peralta y David Terán. El taita Segundo Peralta nos contó sobre las tradiciones de nuestro pueblo quichua, que incluye festividades como el Día de los Muertos, la velación de los difuntos y el Inti Raymi. El taita gobernador David Terán compartió una de las anécdotas más impactantes que ha marcado su vida, la maldición relacionada con la muerte de su hermano. Relató que un día la comunidad se unió para derribar un árbol imponente y al caer un arcoíris se extendió a lo ancho del cielo. Según la historia cultural de nuestro pueblo, esto presagia un mal augurio, ya que los arcoíris representan la llegada de la muerte. El gobernador quichua nos contó que 5 días después su hermano menor falleció a la temprana edad de 6 meses. De esta tercera reunión se pudieron obtener 4 historias. Esta socialización fue dirigida a los miembros más jóvenes de nuestra comunidad y contó con la participación destacada del grupo de danza llamado Calpay, que en nuestra lengua quichua significa aire. También contamos con la participación de nuestros sabedores, Margarita Hippo, Segundo Peralta. En este día, lo más gratificante fue observar cómo los niños se interesaron en las historias de nuestros taitas, lo cual realmente motiva a seguir enalteciendo nuestra cultura. El taita Segundo Peralta compartió con nosotros cómo se celebra el Día de los Difuntos en nuestra cultura. Explicó que en este día nos debemos reunir alrededor de una gran mesa, donde tenemos que colocar canastas llenas de frutas, verduras. Además, debemos incluir velas de forma torcida, similares a remolinos, con aproximadamente 35 centímetros de longitud, a nuestras espaldas para dirigirnos al cementerio para ser intercambiado con otras personas. Esto se realiza con el propósito de honrar a nuestros seres queridos fallecidos y tener una unión con la persona que ha fallecido. 2 de noviembre, que es el día oficial de los difuntos, todo el mundo va hasta el día de hoy, va al cementerio llevando su canasta de pan que se llamaba responso, que era el pan y las frutas. Aparte de eso, preparamos unas comidas que eran de verduras. Y así iba al cementerio todo el mundo ahí estaba. Y de ahí, estando allí, llegando al lado de donde estaba enterrado el difunto, pues donde allí parece que hablaron o ordenaban de la comida, como se recibía un plato de comida. Después de eso se compartía uno con el otro el pan y todo eso, lo que llevaban, y ahí regresábamos, ahí termina el día del difunto. La última reunión se llevó a cabo en la acogedora casa de la familia Janeta, donde participaron Pedro Hippo, Andrés Janeta, Manuela Hippo, Margarita Hippo, Marcos Janeta, Segundo Peralta, Rosa Tipú, Daisy Janeta, María Quito y algunos otros hijos de los integrantes de esta familia. Durante esta reunión tan especial decidimos crear un ambiente como de mesa redonda, permitiendo que cada participante compartiera sus anécdotas y sus vivencias. En ese emotivo encuentro, todos los que estaban allí participando no solo narraron sus historias de la niñez, sino también
compartieron momentos tristes y momentos de alegría durante su vivencia en el campo. Las historias fluyeron de manera natural, revelando la forma única en que cada uno de ellos habría enfrentado los diferentes desafíos de su infancia. Algunos de relatos fue de cómo ellos a temprana edad tenían que salir a trabajar, de que los techos eran de paja y no había ningún otro material que los resguardara de la lluvia, además de ese. De hecho, que no habían camas, sino que dormían en esteras, y algunas historias cómicas como cuando querían ir al baño, pero les daba miedo salir al patio a la intemperie. Así, en esta última reunión, pues esto se convirtió no solo en un intercambio de historias, sino en un tributo a las experiencias de nuestras mamás, de nuestros taitas. Esto se convirtió como en un tiempo de reflexión para los más jóvenes, para ayudarlos, a motivarlos, para que valoren las raíces de sus antepasados, de todo el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer y bueno, la oportunidad que ellos tienen ahora viviendo en la ciudad sin olvidar sus raíces. Agradecemos al Ministerio de Cultura por el apoyo de nuestro proyecto. En esta comunidad. Y somos el Grupo Carpa. Colombia, potencia de la vida.